se pone un micrófono a la gente y se le pregunta, oiga, ¿qué sabe usted del caso Galileo Galilei? ¿Cómo terminó su vida Galileo Galilei? Esta pues es una encuesta que se ha hecho. Incluso se hizo también por el Consejo de Europa, entre los estudiantes europeos. Ojo, entre los estudiantes, entre los universitarios europeos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué respondían, ¿no?, los estudiantes? A ver, pues el caso Galileo terminó quemado en la hoguera por la Iglesia Católica. Eso lo respondía el 30%. El 97%, o sea, casi todo el mundo decía, pues, cómo Galileo Galilei fue sometido a torturas, ha sido llevado a la prisión por la Inquisición, pues porque mantuvo pues la defensa de la ciencia en contra de la fe, ¿no?, de lo que la fe decía, ¿no? Porque ahí se estaban enfrentando pues lo que es la visión científica del mundo, de que es la Tierra la que gira en torno al Sol y no el Sol el que gira en torno a la Tierra, según una supuesta visión bíblica, ¿no? Entonces, claro, como Galileo fue el hombre que defendió la visión científica, pues tuvo que ir, pues eso, a la hoguera, o fue sometido a torturas, o fue llevado a la prisión. Eso es lo que en la conciencia social ha quedado y lo que es utilizado, pues, como una leyenda negra que venga que repetir lo mismo, y R, ¿no? Y por si fuese poco, luego también se ha difundido como parte de la leyenda negra, pues la supuesta frase que Galileo pronunció después de su condena, pur si mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve, que él, después de haber sido condenado, pues supuestamente él dijo, a ver, vosotros me condenaréis, pero es que la tierra pur si mueve. Bueno, también esa frase es falsa, no es verdad que Galileo la dijese, y fue inventada en Londres pues un siglo después por Giuseppe Baretti, un periodista. Es decir, que lo que ha quedado en la conciencia social es toda una falsedad. Es una falsedad de la cual ahora pues vamos a intentar en este programa pues aclararlo, ¿no? Ciertamente fue un error mezclar en el proceso de Galileo, fue un error mezclar la Biblia con las ciencias experimentales. Eso fue un error. Ciencias experimentales que entonces, en aquel momento, estaban naciendo propiamente, ¿no? Por cierto, fue un error que no se había producido anteriormente y que no volvió a producirse, Pero lo que es comprobable, ¿no?, es que la llamada condena a Galileo, de la cual ahora hablaremos, o la prohibición, ¿no?, de su libro, no se refería tanto a lo que decía, sino a cómo lo decía. O sea, la prohibición del libro de Galileo no se refería a que se le prohibía decir eso, ¿no?, de que era la Tierra la que giraba en torno al Sol y no el Sol el que giraba en torno a la Tierra, sino que la prohibición era que dijese que tal cosa era cierta y demostrada, en vez de decir que era una hipótesis. O sea, es decir, que lo que se estaba discutiendo allí, ¿esto es una hipótesis o esto está claramente demostrado, ¿no? Bien, hoy en día sabemos, después de todo ese tiempo, ¿no?, que en realidad ni es cierto, ¿no?, que la Tierra, que el Sol gire en torno a la Tierra, ni tampoco es cierto que el universo sea la Tierra girando en torno al Sol, sino que en el universo los movimientos son mucho más complejos, ¿no? Pero vamos, aquí lo importante es que se entienda que en el caso Galileo, allí lo que se estaba discutiendo no era tanto la afirmación, sino si tal cosa era una hipótesis o estaba demostrada, ¿no? La prueba es que Copérnico, que anteriormente, ¿no?, Copérnico había vivido antes, o sea, antes de que naciese Galileo. Copérnico había muerto para cuando Galileo había nacido. Y Copérnico, él fue el que había sostenido la afirmación de que era la Tierra la que afirmaba, o sea, el heliocentrismo frente al geocentrismo fue Copérnico. De ahí viene lo del giro copernicano, ¿no?, el que lo mantuvo. Copérnico, por cierto, que era un canónigo, un religioso, ¿no?, pero claro, lo mantuvo como hipótesis, no como algo demostrado, ¿no?
y no había tenido ningún tipo, digamos, de choque con la Iglesia católica. Luego, claro, vamos a ver, vayamos al meollo, ¿no? Al meollo de esta leyenda negra, de cómo trató supuestamente, ¿no?, la Iglesia católica a Galileo. El 22 de junio de 1633, en Roma, en el convento dominicano de Santa María sopra Minerva, después de que Galileo escucha la sentencia, ¿no?, de aquel tribunal en el que se le prohíbe ese libro, pues entonces Galileo dio las gracias a los 10 cardenales que habían llevado a cabo ese juicio, 10 cardenales que se habían dividido 7 contra 3, porque había habido 3 cardenales que habían votado a favor de la absolución, ¿no? Y les dio las gracias, pues, por la pena tan moderada que había recibido, porque hay que decir que en ningún momento es cierto eso de que ni Galileo fue, no digo ya torturado ni quemado, no, o sea, ni siquiera fue llevado a prisión en ningún momento. Es más, en los 4 días de discusión que tuvieron lugar allí, ¿no? Estamos hablando de un momento en que la ciencia experimental está naciendo, ¿no? En los 4 días de discusión, Galileo solo había presentado un argumento, ¿no?, en favor de su teoría de que la Tierra giraba en torno al Sol, y era un argumento erróneo el que Galileo había presentado, porque Galileo decía que las mareas estaban provocadas por la sacudida de las aguas a causa del movimiento de la Tierra, y se equivocaba. Las mareas no están provocadas porque al girar la Tierra en torno al Sol, pues entonces el agua vaya bandeándose por ese giro. No, hoy en día sabemos que las mareas están provocadas por la atracción de la Luna, pero Galileo se pensaba que eso era una prueba para demostrar cómo la Tierra gira en torno al Sol. Bueno, y allí en ese tribunal que se mezclaba, que ese fue el error, obviamente, ¿no? El error fue, pues, que en un tribunal se mezclase, digamos, la ciencia experimental con los argumentos religiosos, ¿no? La verdad es que la primera prueba experimental indiscutible de la rotación terrestre data de 1748, mucho más tarde, ¿no? Mucho más tarde. En aquel momento, ¿no?, cuando Galileo es procesado en 1633, pues las 2 explicaciones, la tolemaica, la geocéntrica y la copernicana, ¿no?, la heliocéntrica, las dos eran 2 hipótesis, hipótesis que no tenían todavía pruebas para sustentarse. La prueba es esto que he dicho, de cómo Galileo dice que la Tierra gira en torno al Sol, pero lo dice desde argumentos equivocados, ¿no? Y por cierto, y muchos religiosos católicos estaban a favor de la teoría copernicana, de que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Por cierto, Copérnico nunca fue condenado por la Iglesia católica, porque lo decía como una hipótesis, y sin embargo quien sí condenó a Copérnico fue Lutero. ¿A que esto no lo habíamos oído nunca? Bueno, pues es que esta es otra de esas cosas que demuestran cómo se han difundido las leyendas negras de la Iglesia. Bueno, por supuesto que el tema de las supuestas torturas, cárceles de la Inquisición, hoguera contra Galileo, son todas una falsedad. Galileo no pasó ni un solo día en la cárcel, ni sufrió ningún tipo de violencia física. Es más, fue llamado a Roma para el proceso, alojándose en una vivienda de 5 habitaciones con vistas a los jardines del Vaticano y teniendo criados a su servicio. Y bueno, y acogido por los cardenales, que eran sus amigos, ¿no? Y después de ser, entre comillas, condenado, en el que se dijo que ese libro no podía publicarlo así, fue trasladado en condición de huésped al palacio del arzobispo de Siena, Fue el huésped del arzobispo de Siena, ¿no? No perdió nunca la estima ni la amistad de los obispos, no se le impidió nunca seguir con su trabajo, y pronto se le levantó la prohibición, ¿no?, de alejarse del entorno de la villa. Únicamente se quedó con una obligación, la de rezar una vez por semana los 7 salmos penitenciales, que por cierto, en esa condena se le había dicho que rezase una vez por la semana los 7 salmos penitenciales durante 3 años. Cuando se cumplieron los 3 años, él dijo: yo voy a seguirlo rezando toda mi vida, y lo siguió rezando toda su vida hasta el final. A ver, esta es la verdad del caso Galileo.
Lo demás, lo que ha resultado de que hoy en día hagamos una encuesta y la gente vea ya a Galileo ardiendo en la hoguera, pues es todo un imaginario propio de una leyenda negra realizada contra la historia de la Iglesia, ¿no? Galileo muere con 78 años en su cama, con la indulgencia plenaria y la bendición papal, y esta es la verdad de su historia. Copérnico, que esto es muy interesante, ¿no? Copérnico, que era punto de partida de esa teoría que Galileo defendía, de que era del heliocentrismo, es decir, que es la Tierra, que el Sol es el centro y que la Tierra gira en torno al Sol. Copérnico era un católico polaco, es más, un canónigo de la Iglesia Católica, que instaló su rudimentario observatorio en un torreón de la Catedral de Freiburg, y su obra fundamental, publicada en 1543, La Revolución de los Mundos Celestes, escuchad esto, esa obra fundamental en la que Copérnico dice esto, está dedicada al Papa Paulo III, que también era astrónomo aficionado. O sea, la obra en la que Copérnico dice que la Tierra gira en torno al Sol, se la dedicó al Papa. Y el imprimatur lo recibió de un cardenal. De un cardenal. Porque estábamos hablando de hipótesis, y el imprimatur lo recibió de un cardenal. Y la obra estaba dedicada al Papa Paulo III, repito, ¿no? Fijaros cómo nos han timado, ¿no? A la hora de trasladar una historia en la que es la Iglesia la que está en contra de... Es increíble, ¿no? El libro del canónigo polaco Copérnico presenta un detalle singular. En el prefacio hay alguien que se distancia de él y pone pegas a la obra, ¿no? A esa hipótesis. Y el que pone pegas a la obra es precisamente un protestante. Un protestante, o sea, quien lanzó la alarma, ¿no? La alarma contra la supuesta, digamos, incompatibilidad con la fe de la teoría heliocéntrica fue un protestante, curiosamente, ¿no? Y es Lutero quien más veces repitió la expresión siguiente, ¿no? Se colocaría fuera del cristianismo quien afirmara que la Tierra tiene más de 6.000 años. Esa expresión, la expresión de que no se puede decir, ¿no?, que la Tierra tenga más de 6.000 años, que obviamente es una afirmación ridícula, ¿no?, desde el punto de vista científico, y que parte de una lectura fundamentalista en literalidad de la Biblia muy propia, ¿no?, de determinados, digamos, contextos fundamentalistas protestantes. Esa expresión es de Lutero, la repito. Se colocaría fuera del cristianismo quien afirmara que la Tierra tiene más de 6.000 años. ¿Y esto, sin embargo, se le ha achacado en alguna ocasión al protestantismo? Nunca, nunca. Vamos, estoy convencido de que la mayoría de los oyentes de este programa es la primera vez que han escuchado esto, mientras que hemos tenido que estar pues escuchando falsas afirmaciones sobre el caso Galileo continuamente, ¿no? O sea, es decir, es cierto que el caso Galileo tuvo un error, que fue el de mezclar la Biblia con la ciencia experimental que entonces estaban haciendo. Porque, claro, haberle dicho a Galileo, pues es que esto no es una hipótesis, esto no es una teoría, es una hipótesis, lo que cambia tu libro, no puedes decir que es una teoría, tienes que decir que es una hipótesis. Pues, bueno, es que en aquel tiempo, con los datos que se tenían, era cierto que era una hipótesis, porque no había todavía elementos para demostrarlo. De hecho, los argumentos que Galileo aducía para decir que era la Tierra la que giraba en torno al Sol eran falsos, como ese que he dicho de las mareas, ¿no? Pero ciertamente fue un error el entrar en un tribunal a discutir desde el punto de vista de la autoridad de la Iglesia, pues lo que son es hipótesis o deja de ser hipótesis, ¿no? Y como digo, pues ese tal error no había ocurrido anteriormente ni ocurrió, gracias a Dios, posteriormente. Pero aquí lo que ciertamente cabe señalar no es esto, que como digo no tuvo trascendencia alguna desde el punto de vista científico, sino la manipulación del hecho. Esto sí es lo que verdaderamente es trascendente, ¿no? La manipulación del hecho, que obviamente forma parte de lo que hoy en día conocemos como leyendas negras en la vida de la Iglesia. Bueno,